Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles y saludarles en este domingo. ¿Habrá alguna persona que nos visite por primera ocasión? Alguien que, gracias a Dios, aquí al frente tenemos a una hermana. ¿Alguien más vendrá por primera ocasión? No, únicamente la hermana. ¿Cuál es su nombre, perdón? Graciela. Muy bien, le van a colocar una etiquetita de bienvenida y le vamos a pedir que si nos hace favor de ponerse de pie brevemente en su lugar, Graciela, para darle una cordial bienvenida, que los hermanos le identifiquen, si es posible. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ese aplauso es de gratitud a Dios y de bienvenida para usted, Graciela. Un gusto tenerla con nosotros, si gusta tomar asiento. Y bueno, damos la bienvenida también a los hermanos que nos siguen por vía de la transmisión en Facebook, de Apatzingán, Lázaro Cárdenas y de cualquier punto que se conecten. Gracias a Dios que estamos vinculados por nuestra red social de Facebook. Muy bien. Bueno, pues una asistencia un poquito bajita hoy. ¿Se acuerdan que les comenté cuando vino el pastor Toño Lázaro que ojalá así fuese la asistencia regularmente, verdad? Y mira, ¿verdad? Habrá que invitar a otro pastor para que vengan los hermanos, pero bueno, qué bueno que ustedes están presentes. Es una bendición saber que hay un grupo que ha decidido permanecer frente al Señor, reconocerle en condición colectiva como iglesia, como Dios, Señor y Salvador, y dispuestos a continuar siendo discipulados en el conocimiento de la palabra. Hemos estudiado, hermanos, dominicalmente, antes de la visita del pastor. Ok, sí es cierto, los adolescentes, por favor, pueden pasar a su clase, a la planta baja. Gracias a Dios. Antes de la visita del pastor Antonio Lázaro y del domingo pasado que tuvimos un mensaje especial para el Día del Padre, veníamos hablando al respecto de la imagen de Dios en nosotros. Hemos comentado que el Señor nos ha diseñado a su imagen, a su semejanza. Eso involucra pues una dotación de facultades espirituales que ha depositado en cada ser humano. El Señor nos ha dado inteligencia, nos ha dado una inclinación a la santidad, a la justicia, al amor, a la verdad. El Señor nos ha dado la capacidad de pensar reflexivamente, trascendentemente, y todo esto, hermanos, con el fundamental propósito de tener una intercomunicación, una vinculación comunicante con Él a partir del momento de nuestra redención en Jesucristo. Una vez que el Señor nos redime por la gracia, cuando somos expuestos al mensaje del Evangelio y creemos en Él por ese don de fe que el Señor nos da, y nuestra vida es redimida, nacemos espiritualmente de nuevo, somos nuevas criaturas, entonces comienza un proceso extraordinario, divino, que consiste en formar al interior de nuestra vida la imagen de Jesucristo. De hecho, ese es el objetivo en nuestra vida cristiana, ese es el destino. De hecho, en eso consiste la predestinación. El Señor, a quienes hemos de ser salvos, nos pone el destino de ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. La palabra imagen, tanto en el griego como en el hebreo, significa ícono. Es una representación simbólica de algo. Entonces nosotros somos íconos de Dios en la tierra, le representamos, hemos sido dotados con su imagen y con su semejanza. En condición redimida estamos en el proceso de ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, de forma tal que en esta tierra nosotros representamos los intereses de Dios. Hemos recibido una encomienda administrativa de los bienes naturales y de los bienes espirituales. Hemos recibido la grande encomienda, la gran tarea de predicar el Evangelio de la gracia. Hemos recibido la asignatura de hablar de las virtudes de Jesucristo, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el Señor está procesando este carácter y esta imagen suya en nosotros a través de los efectos propios que en su soberana voluntad permite o propicia en nuestras vidas. Hoy vamos a estudiar un tema, hermanos, que se fundamenta en la primera carta
de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, y voy a estar leyendo en la Reina Valera, versión Reina Valera del 60. Y fíjate cómo dice este verso, que alude a una conducta, una actitud, una forma manifiesta de nuestro corazón como correspondencia o respuesta a la redención que hemos recibido y por lo tanto a la conformación de su imagen en nosotros. Dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en cuántas cosas, hermanos, en todas las cosas. Vamos a orar. Señor, queremos con una actitud de humildad arrepentirnos por el pecado que sabemos que hemos cometido. Continuamos siendo falibles, débiles. Sabemos que aún no tienes toda nuestra contribución para la conformación de tu imagen en nosotros. Estamos en ese proceso gradual, progresivo, creciente de santificación. Necesitamos tu ayuda, tu auxilio, la iluminación de tu santa palabra en nuestro corazón. Por eso venimos en esta hora en arrepentimiento, en gratitud y en confianza plena de esta obra que estás procesando por tu gracia en nuestras vidas. Ayúdanos a capturar, Señor, tu enseñanza, ilumínala nuestro corazón y que retornemos a nuestras casas con una incorporación de vida espiritual que sólidamente pueda tener una aplicación de sus implicaciones en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense cómo Pablo simplemente dice: dad gracias en todo. ¿Qué significa? De forma directa, hermanos, sin excepción, sin excusa, nada absolutamente se encuentra fuera de los parámetros de la gratitud. Nosotros tenemos que dar gracias en todo. Eso delimita un marco de acción. Eso define los límites o la zona limítrofe de nuestra vida como hijos de Dios. Nada en nuestra vida tiene que suceder fuera de estos límites, la gratitud a Dios. Es una pequeña frase, pero muy significativa cuando dice en todo. ¿Qué significa en el griego? Bueno, significa en conexión con todo lo que ocurre. En todo significa en una directa conexión con todas las cosas que nos van a ocurrir. En relación con todo en la vida, demos gracias sin importar lo que pueda ser. Eso significa en todo. Hay una excepción, obviamente, y es cuando estas circunstancias se definen o se derivan de situaciones pecaminosas. En ese sentido, evidentemente, la gratitud a Dios no tiene una cabida, el pecado no forma parte de este contexto. Pero fuera de esto, la expresión refiere que sin importar lo que sucede en la vida, debemos de manifestar una actitud de gratitud, de agradecimiento, sin importar qué situación o qué circunstancia, qué lucha, qué vicisitud, qué prueba, qué adversidad estemos experimentando. Tenemos que estar, como dice la Biblia, agradecidos. Toda situación, entonces, la Biblia nos muestra que posee situaciones para estar agradecidos, razones para estar agradecidos. Tenemos que recordar que la gratitud es la esencia de la vida cristiana, por lo tanto, es una evidencia manifiesta en nuestra vida de la conformación de la imagen de Cristo en nosotros, del carácter de Cristo en nosotros. El carácter de Cristo en todo tiempo hacia su Padre, durante el tiempo de su estadía y curso físico de vida en la tierra, fue en una continua acción de gratitud al Padre. El Señor Jesús nos enseñó a ser agradecidos, modelándolo a través de su vida. Su correlación con el Padre fue en una vinculación de gratitud permanente. Entonces, si nosotros somos cristianos, personas redimidas por gracia, hemos sido afirmativos por el don del Espíritu Santo al mensaje del Evangelio, hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, tenemos una vida espiritual, somos llamados a una vida de gratitud. Podríamos entonces decir que la gratitud es la esencia de la vida de un hijo de Dios. Por lo tanto, ser ingrato es la esencia de un corazón no regenerado. Una persona no agradecida está dando la manifestación de su condición interna.
la ausencia de redención, de regeneración, de nuevo nacimiento. En el libro de los Romanos, la falta de gratitud se identifica, se vincula directamente con las personas no regeneradas. Fíjate lo que dice Romanos 1:21, un verso que en su momento hemos también escudriñado, y dice así: pues habiendo conocido a Dios, se refiere a la gente en términos generales, no se refiere a la gente redimida, se refiere a la gente en términos generales, habiendo conocido a Dios, y sabemos que este conocimiento de Dios al que alude la Escritura es un conocimiento que todos los seres humanos tenemos mediante la conciencia. Por vía de la conciencia y la naturaleza, el ser humano puede concluir de forma simple la existencia de Dios. Es lo que dice, su eterno poder y deidad se testifica por medio de la obra creada. Entonces, hemos sido inseminados todos los seres humanos en esa imagen y semejanza de Dios, con esta capacidad de distinguirle por conciencia a través de las cosas que nuestros ojos ven, las cosas que con nuestros sentidos percibimos de la creación de Dios. Nos llevan a la conclusión de que esta obra magnánima, extraordinaria de la obra de Dios, esta creación majestuosa de la naturaleza, evidentemente no pudo ser producto de la casualidad, no pudo ser producto sino de una mente inteligente que puso orden a todas las cosas que existen y que percibimos a través de los sentidos. Es lo que dice la palabra, pues habiendo conocido a Dios o habiendo tenido conciencia de que Dios existe, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta es la descripción de las personas que no han sido regeneradas. Esta es la descripción de las personas que no han nacido de nuevo, personas que no tienen una vida espiritual. Y esa es precisamente, como dice la palabra, su condenación. Su condenación, porque se rehusaron en soberbia, en egocentrismo, a hacer lo básico. ¿Y qué es lo básico? Si tenemos conciencia de Dios, ser agradecidos. Y nosotros como hijos de Dios, ser agradecidos por todo. Dios se ha manifestado al ser humano mediante la conciencia, le ha dado un estándar de lo que está bien, de lo que está mal. Dios se ha revelado mediante su eterno poder, su deidad. Y Dios es el único ser al que le debemos toda nuestra gratitud en la tierra. Y esa es la característica de una persona que no ha sido salva por el Evangelio, una persona no regenerada: negarse a darle la gloria a Dios, negarse a darle gracias a Dios. Esas personas pueden decir frases triviales, clichés, frases que son comunitariamente aceptables, como gracias a Dios por aquello, gracias a Dios por esto, pero sabemos que se hace únicamente en una actitud religiosa, no genuina, no verdadera, no auténtica, porque se ofrece gratitud a un Dios que no se conoce, se ofrece gratitud a un Dios al que abiertamente se le ha despreciado con un estilo de vida completamente disidente a sus preceptos. Pero evidentemente entonces entendemos que ese tipo de acciones de gracias o palabras o verbalizaciones de aparente gratitud no es la gratitud a la que se refiere la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia cristiana, hermanos, hemos hecho de estas frases también clichés, porque nos identifican en alguna forma de manera social en el ambiente comunitario donde nos desarrollamos como hijos de Dios. Entonces entendemos que un cristiano es la persona que dice Dios te bendiga o gracias a Dios, y lo decimos de manera habitual, de manera común, muchas veces sin elementos sustancialmente reflexivos o como la consecuencia de una plena conciencia de la intervención de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, y utilizamos estas frases como clichés: gracias a Dios, Dios te bendiga. Pero tenemos que evaluar con mucho cuidado, hermanos, que de verdad nuestra vida esté siendo una manifestación de gratitud en su conducta externa, que no caigamos en estos clichés. Hay personas que piensan que las cosas suceden de manera fortuita en la vida, de forma fortuita, es decir, por suerte. Y alguien que piensa que las cosas se dan por suerte, entonces no tiene por qué ser agradecida por Dios. Es la gente que dice: qué buena suerte tengo.
Oye, qué bien me está yendo. Oye, qué bueno que me promovieron. Qué buena suerte tengo. Conseguí un buen trabajo. Qué buena suerte tengo. Entonces, si tú atribuyes los resultados benéficos de tu vida, de tu accionar social, comunitario, laboral, familiar, a condiciones fortuitas, a la suerte, la pregunta es, ¿realmente no puede haber un sentir de gratitud en tu corazón hacia Dios? Hay personas que también son fatalistas, que piensan que las cosas inevitablemente siempre van a ser negativas y aceptan lo que es absolutamente inevitable o incambiable. Y de la misma forma, una persona con esa manera de pensar no tiene razones para ser agradecido con Dios. Ya sabía que esto iba a suceder. Siempre las cosas salen mal. Al final parece que van bien, pero finalmente se vienen cayendo. Nunca logro lo que me propongo. Y esa mentalidad fatalista igualmente nos exime, nos aparta de la posibilidad de experimentar un sentido genuino de gratitud a Dios. No existe alguien con quien ser agradecido por lo bueno que sucede, porque no esperas que suceda nada bueno en tu vida. Más allá del destino, no hay personalidad a quien poder agradecer nada. Una mentalidad entonces fortuita o una mentalidad fatalista no nos permite ser agradecidos a Dios. Hay personas que creen que pueden controlar su vida. Ese es otro tipo de personas. El primero que vimos es el que le atribuye todo a la suerte. El segundo es el fatalista y el tercero es el que cree que tiene el control absoluto de su vida. La gente que piensa positivamente y por cuanto cree que su pensamiento positivo le va a llevar a una mejora de circunstancias, entonces cuando esta mejora de circunstancias se da, no tiene a nadie a quien agradecerle. Entre estas personas hay gente que es exitosa, que cree que su propia capacidad es causante y responsable de su éxito. Todo lo bueno que le ha sucedido, ellos lo han hecho, lo han alcanzado, han producido esto, han hecho que suceda. Una persona con esa mentalidad no puede agradecer a nadie más fuera de sí misma. La idea de Dios evidentemente tampoco tiene cabida en su mente, porque ellos terminan siendo Dios para sí mismos. Entonces, el mundo está en términos muy generales, yo creo que hay otras subcategorías que podríamos realizar, pero en términos generales el mundo está constituido por estas tres categorías de personas: la gente que cree en la suerte, la gente que cree en el destino o la gente que cree que es responsable del éxito. Entonces, para ese tipo de personas no existe un Dios que gobierne soberanamente el universo y las cosas que suceden en el universo. Y si acaso recibe un agradecimiento Dios por algo que sucede benéficamente en la vida de esas personas, esto no es sino un mero cliché, es una mera expresión vacía, sin sustancia, sin contenido, o bien una expresión religiosa. Y finalmente termina siendo producto de un corazón que es falso, un corazón que es hipócrita delante de Dios. En cambio, cuando una persona es nacida de nuevo en Jesucristo, lo que le caracteriza es agradecer a Dios por todo. Existe un nuevo corazón, una nueva vida interna, hay algo nuevo en el hombre interior que produce un corazón agradecido. Y esto es muy importante entenderlo. No se trata de que nosotros nos obliguemos a ser agradecidos con Dios, sino que la redención, el nuevo nacimiento, la condición espiritual que se gesta al interior de nuestra vida a partir de la salvación, inequívocamente va produciendo un sentir de gratitud genuino a Dios. La persona más agradecida es aquella que es consciente de la salvación que ha recibido de parte de Jesucristo. Un nuevo converso genuino es la persona que tendría que ser elocuente en su expresión y en su acción de amar a Dios y de agradecer a Dios. Y a partir de ese momento se convierte en un estilo de vida lleno de sustancia, lleno de significado, una conciencia que ha sido activada o ha sido restablecida en forma correcta, que funciona hoy de forma correcta por la presencia del Espíritu Santo al interior de la vida de esa persona, que entonces comienza a ser permanentemente inteligente o inteligiblemente discierne, entiende, se concientiza de aquello que Dios ha hecho en su vida, y por lo tanto la gratitud es un resultado natural en su expresión externa.
La gratitud entonces, hermanos, es el fruto o es un fruto de la gracia de la redención de Dios en nuestra vida. La gratitud es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Lo que es impresionante es que inclusive los cristianos podemos llegar a volvernos ingratos. El hecho de que una persona no regenerada sea ingrata, eso es normal. Pero que un cristiano sea un ingrato hacia Dios es completamente anormal, es atípico. Es contrario a la vida nueva, es lo contrario a una vida de redención, es lo contrario a una nueva naturaleza espiritual. Entonces, ¿por causa de qué podemos caer en el pecado de ingratitud? Porque esto es la ingratitud. La ingratitud es un pecado de indiferencia, y ahorita lo vamos a ver un poco más detalladamente. Pero el ser indiferente a Dios, esto constituye un pecado. El ser insensible a la obra de Dios se constituye en un pecado. El omitir en forma pública la obra de Dios y por lo tanto no ser agradecidos en nuestro medio social por la intervención sobrenatural de Dios en el curso de nuestra vida natural, también es un pecado, es ingratitud. La ingratitud es un pecado. Entonces es importante identificar por qué causas nosotros como hijos de Dios podemos caer en la ingratitud. Y el Nuevo Testamento repetidamente nos llama a esto, a ser agradecidos. ¿Cuántos hijos de Dios se dieron cita en esta mañana en la congregación? Ok, ¿no todos son hijos de Dios? ¿No? Bueno, ¿cuántas personas agradecidas están hoy en este lugar? Bueno, muy bien. ¿Por qué somos agradecidos? Bueno, simplemente porque la palabra de Dios lo define, lo determina, y el Espíritu Santo lo ha llevado en iluminación a nuestro corazón, lo ha interiorizado, nos ha hecho conscientes de esta obra constante y progresiva de nuestro Señor, que comienza desde el momento de nuestra conversión hasta nuestro encuentro con Él, y por lo tanto esto nos inclina, nos impulsa a ser agradecidos. El principio primordial que establece el orden de la gratitud lo encontramos en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y fíjate cómo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes estamos en este contexto de los que amamos a Dios? Los cristianos, la iglesia de Cristo, la redimida del Señor. Bueno, para los cristianos todas las cosas, una vez más se encuentra el concepto del todo. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, esta es la cobertura bajo la que se encuentran todos los asuntos de nuestra vida. Nosotros somos hijos de Dios, y entonces entendemos que todo lo que sucede, absolutamente todo, desde la procedencia de la soberanía de Dios manifiesta en voluntad, la voluntad que Dios permite o que Dios activa o procesa sobre nuestras vidas, todas las cosas a los que amamos a Dios han sido dadas por el Señor para contribuir a un bienestar en nuestras vidas. Todas. Por eso entendemos que la Biblia dice que seamos agradecidos a Dios en todas las cosas, porque todas las cosas son contribuyentes a nuestro crecimiento espiritual, a nuestro crecimiento moral. No importa lo que suceda, todo se encuentra bajo el gobierno soberano de Dios. Siempre se encuentra motivado por propósitos superiores. ¿Chocaste la semana pasada? ¿Te fraudearon el mes anterior? ¿Fuiste traicionado? ¿Te enfermaste? ¿El resultado médico fue negativo? Las cosas todas son propiciadas o permitidas por Dios por propósitos superiores. Dios hace que todo, absolutamente todo, opere para nuestro bien. ¿Y cuál es el bien mayor que podríamos alcanzar o desarrollar en esta tierra? El bien mayor, ¿cuál sería, hermanos? La imagen de Cristo en nosotros. Ese es el bien mayor. Que cuando lleguemos a la presencia del Señor, esta imagen, este carácter de Cristo en nosotros sea lo más plenamente distinguible para Él. Lo dice la palabra de forma
relacional directa cuando habla de nuestra fe. Cuando el Señor Jesucristo se manifieste, nuestra fe tendría que ser encontrada en honra, gloria y alabanza de su nombre. Una fe purificada como el oro, brillante como el oro, distinguible como el oro mismo, el brillo del oro, el valor del oro. El Señor entonces está permitiendo que todo lo que sucede en nuestra vida se incorpore al proceso de constituir su carácter en nosotros, su imagen en nosotros. Entonces comenzamos a entender por qué tenemos que ser agradecidos, si somos hijos de Dios, por todas las cosas. Si tú vives convencido de que Dios está desarrollando su plan, controlando soberanamente todos los detalles de tu vida, mezclando todos los componentes para llegar a una meta para tu bien, entonces puedes enfrentar todo absolutamente en la vida, todo. Y estar agradecido porque sabes que encaja dentro del plan establecido por Dios, la formación de Cristo en tu alma, en tu mente y en tu espíritu. Tú puedes estar agradecido, por ejemplo, entonces, por el dolor que involucra una cirugía, si sabes que a causa de esta cirugía, que inequívocamente es con dolor, va a producir sanidad en tu vida. ¿Me explico con este ejemplo? Hay cirugías que son dolorosas, hay cirugías que tienen un proceso posoperatorio que inequívocamente involucran dolor, pero tú sabes que este dolor no es sin propósito. Este dolor no es sino el anticipo, es el antecedente de una salud total que en algún momento podrás disfrutar. Por lo tanto, sabes que todas las cosas, aun las que involucran dolor, terminan operando y contribuyendo para ese bien superior divino que es el carácter de Cristo en nuestras vidas. Tú puedes entonces estar agradecido por el dolor del ejercicio físico si sabes que fortalecerás tu cuerpo. Es imposible fortalecer el cuerpo sin dolor. Por eso la mayor parte de nosotros no tenemos un cuerpo físico debidamente desarrollado, porque rehuimos naturalmente al dolor. Pero hacer ejercicio de forma continua, de forma constante y en forma progresiva va a generar el bienestar de la salud física. Entonces entiendes que el dolor es necesario y forma parte del todo del bienestar que está recibiendo tu cuerpo. Por lo tanto, recibes el dolor con gratitud por el efecto que esto va a generar a la postre. El final de nuestra vida no es el dolor, pero el dolor forma parte de los componentes que Dios permite o propicia para que ese carácter de Cristo y su imagen sea forjada en nosotros. Hay muchas cosas en la vida que involucran esto. Mientras tengas en claro cuál es el resultado final, entonces estarás agradecido, inclusive por las cosas que no nos agradan. Mientras tengamos en claro el resultado final de lo que Dios está haciendo, mezclando en nuestra vida lo que Él defina para el resultado final de la gloria de Cristo en nosotros, desarrollado en nosotros, entonces podremos dar gracias a Dios en todo. Dios espera que lo entendamos. Dios espera que por la presencia de su Espíritu Santo en nuestra vida y el incremento de percepción y conocimiento y comprensión de las cosas hoy a un nivel espiritual, el incremento de nuestra inteligencia por causa de la redención y esta comunión íntima creciente también con Él, cotidiana, el Señor espera que lo entendamos. Por lo tanto, el Señor no tiene la expectativa de una iglesia quejosa en la tierra, una iglesia que continuamente esté a disgusto, una iglesia que se queje, una iglesia que presente continuamente queja al Señor. No es lo que Dios espera. No es la forma de interrelación que Dios ha definido con la iglesia redimida. Es muy común ver que no somos agradecidos como iglesia de Cristo. Sin embargo, la iglesia del primer siglo se distinguía por esto, hermanos, por ser agradecida. Y en términos sociales, quiero decirte que lo que la iglesia contemporánea, aquella a la que Dios nos ha hecho pertenecer hoy, no hemos sufrido, hermano, ni siquiera una décima parte del sufrimiento colectivo que experimentó la iglesia de los primeros días. La iglesia se reunía fundamentalmente para dar gracias a Dios. En un entorno de persecución, de difamación, en un entorno de ultraje, en un entorno de muerte,
en un entorno en el que los líderes fueron cayendo por la espada romana y judía momento a momento. En el curso de la historia de la antigüedad cristiana, ellos era natural que vieran cómo sus líderes eran capturados, eran falsamente enjuiciados y finalmente eran sujetos a penas capitales por diferentes medios y mecánicas. En medio de este entorno de persecución, de tristeza, de angustia, en medio de este entorno de injusticia, la iglesia del primer siglo jamás dejó de reunirse, aun si fuese necesario en catacumbas, para poder mostrar colectivamente su gratitud a Dios. Nosotros no hemos sufrido, hermanos, el entorno de vida social ni siquiera en una décima parte de lo que sufrió esta iglesia primitiva. Y hoy se entiende que tendría que estar toda la iglesia congregada en el día del Señor, fundamentalmente ¿para qué? Para ser agradecida con Dios. Gracias a Dios por ustedes, hermanos, que están presentes en esta mañana y que hemos rendido gratitud en forma de alabanza y adoración musical antes de cualquier otro efecto en la congregación. Hemos podido presentar nuestras acciones de gracias delante del Señor. En la actualidad estamos en un mundo en el que es difícil como creyentes elevarnos por encima de esta cultura de ingratitud, una cultura ingrata. Sin duda esta es la época más ingrata de la historia de la humanidad. Hay personas que tienen lo que jamás soñaron tener, pero también hay personas que no tienen lo que creen que deberían de tener, personas que saben que hay más de lo que tienen y desean tenerlo, y entonces, hermanos, esto les lleva a una actitud, es más, a una cultura de ingratitud. Una cultura de ingratitud. Sucede cuando la mujer cristiana se da cuenta de que su príncipe azul no era tan azul como esperaba, ¿verdad? Y no era el hombre de Dios que parecía ser en medio de la comunidad cristiana. Y cuando comienza a enfrentar las complejidades iniciales de la vida marital, entonces su expectativa al verse disminuida, su expectativa al verse frustrada, comienza a desarrollar una actitud de ingratitud. Si yo sabía que eso iba a ser el matrimonio, no me hubiera casado. Si yo sabía que así eras, no me hubiera jamás casado contigo. ¿Te das cuenta? Una actitud de ingratitud, una cultura de ingratitud. Si yo hubiera sabido que la vida cristiana involucraba tantas complejidades, iba a ser sujeto de la segregación social, del desprecio social, aún en mi misma vida familiar, lo hubiera pensado dos veces. Esa es la cultura de ingratitud que no puede ser agradecida a Dios, porque aun cuando conoce a Dios por conciencia y por la obra natural portentosa que deja testimonio de su eterno poder y deidad, al no tener una vinculación espiritual con Dios por la ausencia de nuevo nacimiento, la ausencia del Espíritu Santo al interior, no puede ser consciente de que todo lo que Dios permite, involucrado el sufrimiento, ayuda para un bien superior, que es la constitución de la imagen de Cristo en la vida del creyente. Por lo tanto, una mujer cristiana que se da cuenta de que su marido no es como ella creía que iba a ser espiritualmente en el ambiente matrimonial, entonces, ¿cuál tendría que ser su actitud? De gratitud. Señor, gracias por este hombre que sin duda alguna en esa condición de menor estatura espiritual, menor a lo que yo pensaba que tendría, en esta actitud egocéntrica, egoísta, en esta actitud aún mundana, Señor, me presentas la oportunidad de ser ejercitada en la gracia, de ser ejercitada en la paciencia. Señor, con este hombre o soy paciente o me muero. Entonces, gracias por la oportunidad de hacerme una mujer paciente a través de este gimnasio espiritual que has puesto en mi hogar con este hombre. Señor, porque esta prueba produce en mí una gratitud extrema, un sumo gozo, porque la prueba de mi fe produce paciencia y la paciencia tendrá su obra perfecta, generando en mí una perfección sin que me falte cosa alguna. Seré cabal y perfecta. Gracias por esto, digo, por este que me diste de marido, Señor. Pero esa perspectiva solamente la puede tener una persona que entiende estas verdades, que nada escapa a la soberanía de Dios, que nada escapa al control de Dios. Entonces, cuando eres fraudeado, hermano, cuando eres traicionado, cuando eres abandonado,
cuando experimentas cualquier vicisitud o contratiempo de la vida y conoces estas verdades, entiendes que Dios está actuando en tu vida. Dios lo está permitiendo o Dios lo está propiciando con un solo propósito: forjar la imagen de Cristo en ti. Si no practicamos la gratitud, entonces caeremos en los patrones de la cultura que nos rodea y el Señor tendrá en la tierra una iglesia redimida pero quejosa, una iglesia redimida pero difícil de tratar. Segunda de Corintios 4:15 dice así. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? La gloria de Dios en la tierra. Que hubiesen acciones de gracias en todas las iglesias, en toda la comunidad cristiana, dispersa en la tierra hacia nuestro Dios. Pablo está diciendo que por causa de la salvación, la gratitud tendría que ser la forma de vida de todo creyente, darle gracias a Dios en forma interminable. Segunda de Corintios 9:7 dice así hasta el verso 11: cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y la alegría, quiero decirte, hermano, que solamente puede emerger de un corazón agradecido. Un corazón ingrato no experimenta alegría. Entonces aquí habla de un corazón que entiende estos conceptos y que es grato a Dios, es agradecido con Dios, y por lo tanto su contribuir a la obra de Dios es siempre con alegría, no con tristeza. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, o sea, todo bienestar, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Solamente un corazón agradecido entiende que lo que ha recibido de Dios tiene el propósito de abundar en buenas obras, y que estas buenas obras, ¿en qué crees que van a redundar? En acciones de gracias a Dios, y por lo tanto estamos en ese engranaje perfecto de producir gloria a Dios desde la tierra, y esa es la tarea de la iglesia en términos finales: glorificar el nombre de Dios. Verso 9, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Fíjate, Dios te da pan para comer a fin de que tú tengas satisfecha tu necesidad elemental alimentaria y de sustento. Pero Dios igualmente te da para sembrar. ¿Qué significa? Que solamente un corazón agradecido puede distinguir la diferencia entre lo que es pan para alimentarse y sustentarse y lo que es semilla para poder sembrar. ¿De qué manera? Bendiciendo a los demás. Un corazón agradecido comparte, es liberal, da y lo hace con alegría. Un corazón ingrato se come todo lo que llega, se come la semilla. Y quiero decirte que la semilla no llena. Ayer en la tarde mi esposa y yo estábamos descansando, comiéndonos una buena bolsa de pepitas. A mi esposa le encantan las semillas de girasol. A mí no, porque hay que pelarlas y yo prefiero algo que rápidamente se consuma, ¿verdad? Yo los cacahuates japoneses, porque esos no los pelas. Pero la semilla de girasol, y bueno, yo estuve con ella, ya las mordíamos, las pelábamos, nos acabamos media bolsa de semillas de girasol, hermanos. ¿Y qué crees? Inmediatamente después nos fuimos a comer. Porque la semilla no llena, el pan sí. El Señor nos da el pan para comer y sustentarnos, pero solamente un corazón agradecido sabe distinguir dónde está o en dónde comienza la semilla para poder sembrar, contribuir y bendecir a otros, sabiendo que esto producirá acciones de gracia, como lo dice: para que estés enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Y creo que, hermanos, no puede existir un placer más grande en la tierra, espiritualmente hablando, que el saber que estamos engranados en la dinámica de glorificar a Dios en la tierra. Que por causa de nosotros, por medio de nosotros, se produzcan acciones de gracias. ¿Qué clase de gente quieres ser? Una persona que al contactar contigo la gente diga gracias a Dios por tu vida,
o que sea gente que maldiga a Dios por haberte conocido, o reniegue de la existencia de Dios por haberte conocido, o que digan, si así son los cristianos, yo no quiero conocer a Dios, como estoy bien. No, hermanos, somos llamados a engranarnos en ese mecanismo glorioso, divino, espiritual en la tierra, de producir gloria al Señor. Dios entonces nos da pan para el alimento y semilla para sembrar, y en nuestra vida debe de haber entonces gratitud incesante. Efesios 5:3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Aquí Pablo está dirigido por el Espíritu Santo y está hablando de las palabras. Cuando abramos nuestra boca, nada sucio debe de salir de ellas, ni palabras maledicentes. Pero no solamente las palabras maledicentes son los elementos de suciedad que pueden emerger por nuestra boca, salir de nuestra boca. ¿Qué otras cosas, hermanos, ensucian nuestro lenguaje, ensucian espiritualmente nuestro medio ambiente por una habla contaminada? Las mentiras, el fraude, obviamente el chisme y la murmuración. Entonces, nada sucio de nuestra boca como hijos de Dios tendría que salir, nada contaminado. Cuando abramos la boca, dice la Biblia, tiene que emerger continuamente gratitud. Los cristianos entonces debemos de ser reconocidos por nuestra gratitud, y que nuestra forma de hablar bendiga por causa de la gratitud. Cuando abrimos la boca, lo que decimos y cómo lo decimos debe siempre de expresar gratitud a Dios, siempre. Efesios 5:18, versos bíblicos que en su contexto y aún en condición individual están hablando de la necesidad de ser agradecidos como redimidos por la gracia. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hermanos, este tendría que ser nuestro lenguaje. Qué triste es cuando en una comunidad cristiana la persona que habla de esta manera habla incorporando a su diálogo constantemente la palabra de Dios, versos bíblicos, expresiones escriturales, sea considerada: ay, ahí viene la hermana exagerada, ahí viene la santa, ahí viene la pura, ahí viene la religiosa, ahí viene la legalista o el legalista. Y aún los grupos comunitarios cristianos segreguen a estas personas que constantemente están introduciendo la palabra de Dios en su hablar. Esto es lo que en normalidad tendría que suceder en la iglesia cristiana. Una forma de hablar que está perfectamente categorizada en la Escritura. Dice que tenemos que hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gratitud, hermanos. Un corazón agradecido es aquel que entiende que debe de estar promoviendo constantemente el nombre del Señor, que le ha redimido y le ha bendecido de forma sobrenatural y eterna. Y tiene que incorporar, se ve inclinado a incorporar la palabra que le ha persuadido, que le ha redimido, que le ha salvado, la palabra que le ha purificado, que le ha dado crecimiento espiritual. Y por eso incorpora la palabra en su forma de hablar. Cuando estamos en escenas de convivencia cristiana, hermanos, este tipo de hablar tendría que ser el predominante. Y claro que podemos hablar de otras cosas. Podemos hablar de deporte, podemos hablar de tecnología, podemos hablar de cultura, de arte, podemos hablar hasta de política. Entre los hijos de Dios, hablar de política no tendría que representar ningún tipo de contratiempo. Pero la forma preeminente de hablar o la orientación final de toda charla entre los hijos de Dios tendría que ser en conjunto engranarnos para darle la gloria a Dios a través de la gratitud. Entonces, un corazón agradecido es aquel que habla de esta forma. Su hablar es espiritual.
Un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente moral, es un creyente agradecido, es un creyente gozoso, es un creyente cuya oración es de gratitud y es permanente. Eso es lo que dice la Biblia. Si tú eres un creyente lleno del Espíritu Santo, porque ese es el ordenamiento en Efesios, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Si tú eres un creyente lleno del Espíritu Santo, vas a estar dando gracias a Dios por todo. Y esto es natural en ti, iniciando por tu salvación, por todo lo que el Señor ha dado para proveer lo necesario para que tú tengas una vida espiritual, inclusive en tiempos de angustia o de problemas. Fíjate cómo dice Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Aún en tiempos de angustia o de dificultad, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración con ruego, con acción de gracias. O sea, cuando hay motivos suficientes para afanarnos, angustiarnos, preocuparnos, cuando hay motivos suficientes para sentirnos agobiados o dolor suficiente para amargarnos, la palabra de Dios dice que nosotros presentemos nuestras peticiones delante de Dios con ruego, pero con gratitud. Y el resultado es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, inclusive en los tiempos de gran ansiedad, en los tiempos de gran estrés, de temor o de dolor, de preocupación, debemos de caracterizarnos por la gratitud. Mira, en estas semanas, lo sabemos, hemos tenido algunos hermanos en diferentes procesos de restablecimiento de la salud por diversas causas, ¿no? Hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a visitar a la hermana Araceli Paz al hospital. Ella estuvo internada por varios días. Bueno, la hermana Araceli Paz tiene una situación de enfermedad desde antes del final del año pasado. Han sido meses de no poder prácticamente salir de su casa ni levantarse de la cama, con una situación fuerte en sus riñones. Ella tuvo que iniciar un proceso de diálisis en esta semana. Y la actitud de la hermana, ¿cuál crees que es? La actitud de la hermana es de gratitud, es de agradecimiento. Y tú sabes que en condiciones naturales, un proceso de hemodiálisis pues involucra ser dependiente de este procedimiento físico el resto de tu vida. Y la hermana está agradecida, porque además de todo, con ese procedimiento ella se ha restablecido de manera significativa, se siente muy bien. Ella no podía contener el alimento, tenía meses deponiendo todo lo que ella comía, ni siquiera toleraba el agua, con un dolor intenso en su espalda. Además sufrió una caída en su casa, lo que agravó la situación. Ese problema de diabetes que le ha afectado los riñones, este problema de hipertensión, de inestabilidad en su presión arterial constante. Y las veces que hemos visto a la hermana cursando por esa situación, su actitud es apacible. Su actitud es de gratitud a Dios. Hoy está agradecida con Dios por este procedimiento de hemodiálisis. Cualquier otra persona estaría triste, deprimida, pensando que el final de los días se acercan. La hermana tiene una gran expectativa por la vida. ¿De dónde nace esto, hermanos? De la gratitud a Dios. La hermana sabe que todas las cosas ayudan para bien. ¿Y por qué lo sabe? Porque ella ama a Dios. Y así como este caso, otros, gracias a Dios, en la mayoría de estos hemos visto gratitud al Señor. Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, todo cristiano debería decirse, todo cristiano tendría que verse como un hombre espiritual, agradecido. Pero todas las personas que ven tu vida como cristiano tendrían que decir: ese hombre, esa mujer son agradecidos, son personas agradecidas, personas tan agradecidas que cada ocasión que abren su boca solamente es para glorificar el nombre de Dios. Colosenses 3:15.
y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, lo mismo que dice Efesios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, nuestra gratitud tendría que ser proporcional a nuestra oración, porque la Biblia nos conmina, nos inclina, nos impulsa a orar, pero cada ocasión que menciona la oración al Padre en el nombre de Jesús, tiene que ser una oración de gratitud, con gratitud. Hay una vinculación directa entre la oración y la gratitud. Por lo tanto, nuestra gratitud a Dios tendría que ser proporcional a nuestra oración. Una persona agradecida es una persona que entiende la importancia de la oración, porque identifica en esta un mecanismo, un medio, una ruta para poder llevar al trono de la gracia gratitud a Dios. No tendría que haber una sola oración en la que no demos gracias a Dios, hermanos. Vamos otra vez a Tesalonicenses, por favor, primera, capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 16. Verso 16. Allá los bebitos están todavía. Yo creo que ya la siguiente semana vamos a tener activado el cunero para que ellos también estén debidamente atendidos y nosotros no seamos distraídos con sus melodiosas voces, ¿verdad? Por las que damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos estar finalmente todos reunidos en la congregación. Muy bien. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre como gozosos. Fíjate, gozosos. Si puedes subrayar esto ahí en tu Biblia impresa, gozosos. 17, orad sin cesar. Subráyalo también, por favor. Verso 18, dad gracias en todo. Subráyalo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 3 actitudes cristianas, 3 actitudes que tendrían que ser parte de tu vida como hijo de Dios: gozo, oración y gratitud. Gozo permanente, oración incesante y gratitud diaria y constante. Esta es la forma de vida de un creyente. 3 mandatos deben de penetrar en el corazón del cristiano. El mejor y más confiable termómetro de la condición espiritual de una persona es este. Si nosotros quisiéramos juzgar la espiritualidad de alguien, quisiéramos evaluar cuán espiritual es la vida de una persona, podríamos nosotros considerar elementos como su asistencia a la iglesia, decir, bueno, es que asiste a la iglesia, además participa en un ministerio, da dinero, está en un estudio bíblico, no ha matado a nadie, no ha robado a nadie, no ha cometido adulterio o fornicación. Si estos son los elementos con los que evaluamos la vida espiritual de un hijo de Dios, nos vamos a equivocar, no estaremos siendo objetivos. Tenemos que ir más a fondo que esto. Hay muchas personas que cubren el estándar por fuera, pero son hipócritas. Por fuera cubren este perfil, no roban, no matan, no insultan, vienen a la iglesia, están en estudios bíblicos, sirven en algún ministerio. Pero ¿cuál es la condición interna? Todos estos son efectos externos, y obviamente entendemos que por el fruto, la conducta externa, podemos identificar la vida interna. Pero la realidad es que también hay muchas formas de intentar emular cosas que no son genuinas en nuestras vidas. Hay personas que vienen a la congregación, bueno, no a esta, a otra en alguna parte del mundo, no a esta, pero personas que asisten a una congregación cristiana que son camaleones, se mimetizan. Jesucristo les llama cizaña entre el trigo y parecen lo mismo que el trigo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que al paso del tiempo la apariencia externa cae y queda expuesta la ausencia de fruto. En tanto que el trigo produce grano, la cizaña no produce nada. Y ese camaleón, como le hemos comentado, que estaba en la rama del árbol, parecía parte del árbol, tenía la textura del árbol, el color del árbol. Cuando menos lo espera, abre un ojo
Y dices, oye, espérate, no es la rama, es otra cosa, es un animal. ¿Te ha pasado eso? Ay, mira, esa piedra está buena para sentarme en el campo, para tomarme mi picnic. Y cuando te vas a sentar en eso que parece una piedra por textura, por color, por forma, abre el ojo. Es un animal. Y comienza a caminar. Y tú ya te ibas a sentar en eso. No, tenemos que ir más a fondo, hermanos. Más profundo. Hay personas que son así. Si queremos conocer la realidad espiritual de alguien, iniciando obviamente por nosotros mismos, si queremos saber si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces lo único que tenemos que evaluar es si estamos siempre gozosos, constantes en la oración y agradecidos a Dios por todo. Ese sí es un sensor. Una persona que es gozosa a pesar de la adversidad, ora constantemente y agradece a Dios por todo. A ver, alcanzar ese estándar ya no es tan sencillo como simplemente venir a la iglesia. Vivir en esa realidad espiritual es más complejo para la naturaleza humana limitada que simplemente involucrarte en un estudio bíblico o asumir una conducta eclesiástica aceptable. No, la persona espiritual cubre este perfil, tiene gozo, ora y es agradecida. Eso es lo que emerge del interior de un creyente: gozo permanente, oración constante y gratitud permanente. Si tú no eres una persona gozosa, en oración constante y agradecida a Dios, entonces, hermano, tú estás luchando con tu carne. Tú estás al nivel de la carne. Cuando eres controlado por el Espíritu Santo, estas cosas, gozo, oración y gratitud, estarán siempre colocándote en el nivel espiritual correcto. Después dice el verso 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios para tu vida en Cristo Jesús. ¿Qué significa en Cristo Jesús? Para el cristiano, para la persona redimida por la gracia. Esta es su voluntad. Ahora, ¿qué significa cuando dice esta es la voluntad de Dios para con los que están en Cristo Jesús? Que esta es la voluntad de Dios para la vida colectiva de su iglesia, para la vida individual. Pero esta vida individual se forma, se constituye en el modelo de un cuerpo, y el cuerpo, hermano, tendría que vivir de esta manera. Tu vida individual se suma al engranaje del cuerpo de Cristo, y esta tendría que ser la forma de vida de una iglesia espiritual. Una iglesia que convive, coexiste con gozo, en oración constante y en gratitud permanente. ¿Quién quiere formar parte de una iglesia así, espiritual? A ver, quien quiera levante su mano. Entonces, vengan a la oración, hermanos. A ver, otra vez, ¿quién quiere formar parte de una iglesia así? Hermanos, todos tendríamos que venir el próximo miércoles, y jueves también, si se pudiera, ¿verdad? El próximo miércoles a las 6 de la tarde a nuestra reunión congregacional de oración. ¿Cómo se llama la iglesia en la que te congregas? Casa de oración. La oración tendrá que ser tan natural para nosotros en la vida personal que tendríamos que ver como una grande oportunidad de gloria el vincularnos congregacionalmente a la vida de oración. Tenemos un solo día a la semana, una hora a la semana en la que Dios nos da esta oportunidad. Y hay a quienes les parece pesado, difícil. No, es que ir hasta y ahora que está lloviendo, no, pues ¿cómo quiere el pastor? Me voy a mojar. ¿Se va a mojar la lámina de mi auto? Sí, es risible, hermano, pero esa es la realidad, es lo que está sucediendo. La vida de oración de una iglesia espiritual tendría que ser tan vigorosa como su gozo y su gratitud permanente. Así tendría que ser. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios.
Esta es la voluntad de Dios. Para nosotros que estamos en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo, que hemos sido unidos a Él, esta es la voluntad de Dios: gozo, oración y gratitud. Ahora, ¿cómo lo hago? Filipenses 2:13 dice, y esto es importantísimo entenderlo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, todas las cosas que corresponden a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, van a ser producidas en nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, no es algo que la gente sin Cristo pueda producir por sí misma. El mundo sin Cristo lo único que puede producir es religión o leyes, sacrificios, ritos, sistemas sacrificiales por medio de los cuales creen que se vinculan o gratifican o glorifican a Dios. Al final terminan constituyendo religiones e idolatría, nada más. Esta verdadera gratitud, que forma parte de la buena voluntad de Dios, solamente es producida por Dios mismo. Es Él, dice la palabra, Dios, el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Dios lo quiere y Dios lo produce en la vida de sus hijos por su Espíritu Santo. Por eso, si tú estás lleno del Espíritu Santo, hablarás con salmos, con himnos, con cantos espirituales. Eso es gozo. Y lo ofrecerás al Señor en oración. Y le darás gracias, porque esa es la esencia del espíritu de un hijo de Dios. El Señor lo produce. Es como la persona que está habituada a hacer ejercicio. Habrán mañanas en las que no tenga el deseo de hacer ejercicio. Sin embargo, una vez que se incorpora a esta dinámica, porque lo demanda el cuerpo, porque hay una memoria muscular que demanda el ejercicio, lo comienza a disfrutar. ¿Cuántos hacen ejercicio aquí en la congregación? Yo sé que algunos hacen ejercicio. ¿Es así o no es así? O sea, tú te habituaste a hacer ejercicio. El día que no haces ejercicio, te sientes incompleto. Yo no entiendo esto, ¿no? Pero la gente dice, no, yo hago ejercicio en la mañana y me siento vigoroso. Yo hago ejercicio en la mañana y me da sueño. A mí me dan ganas de dormirme y de descansar y de intentar reponerme. Por eso no hago ejercicio en las mañanas, hermano. De verdad, aún cuando yo practicaba mucho ejercicio, yo no sentía vigor después del ejercicio, solamente sentía cansancio. Yo no he experimentado eso, pero bueno, la mayor parte de la gente sí. Hacen ejercicio porque lo demanda su cuerpo, y una vez que lo están haciendo, aun cuando al inicio no hayan tenido el apetito de hacerlo, lo comienzan a disfrutar. Es parte de su vida. Hay una memoria muscular que lo demanda. Bueno, en la realidad espiritual de la vida de oración es igual. Hay mañanas donde el deseo de orar a Dios no está presente. Sin embargo, comenzamos a hacerlo porque es Dios quien pone el querer y el hacer por su buena voluntad, y entonces terminas disfrutando tu vida de oración. No puedes prescindir de la oración. Un hijo de Dios comienza a experimentar la necesidad de orar. Dios lo produce, te lleva a quererlo y al final a hacerlo. Por eso no hay tal cosa como un hijo de Dios que no apetezca o no agradezca a Dios por ese deseo, esa inclinación, esa necesidad de orar. Tú eres una persona que dices, es que a mí la oración, no, pastor, a mí ni me hablen de oración porque no me gusta. A ver, vamos a evaluar, hermano. A mí tampoco me gusta levantarme en la madrugada y comenzar a orar. El comienzo es lo difícil, pero una vez que estás en la presencia de Dios, es el deleite, es el disfrute, es el gozo. Cuando tú eres consciente de que estás en la presencia del Señor, te pasa lo que a Pedro, a Juan y a Jacobo en el monte de la transfiguración. Ya no te quieres bajar de ese monte, ya te quieres quedar a vivir ahí. Comienzas a experimentar el gozo de la relación con ese Dios que se ha desnudado de su humanidad y muestra su gloria a tu vida. No quieres salir de ese tiempo. Entonces habría que revisar, ¿solamente es cuando inicias la complejidad o siempre para ti orar es despreciable? Porque ¿qué es algo despreciable? Algo que no aprecias en su justo nivel, en su justo precio, y entonces lo desplazas en tu vida. ¿Es para ti la oración despreciable? Entonces habría que evaluar el estado del alma. Si realmente vives una vida producto de la redención
¿O has hecho del cristianismo una religión más para ti, que en alguna forma te gratificó emocionalmente durante un periodo inicial de tu vida, pero a lo largo del tiempo ya no hay gratificación? Bueno, quiero decirte, por mucho que te esfuerces, no encontrarás gratificación en la vida espiritual, porque si no es Dios quien lo produce, el querer y el hacer, no hay forma. Por eso una persona no redimida, que quiere emular la vida de una persona sin redimida, termina simplemente siendo un religioso. Y entonces su vida de oración es algo ritual. Su vida de oración es como pasar un checklist, cumplir el requisito, porque si no lo cumplo me siento mal durante todo el día. Pero no es que encuentre placer en la oración, sino que si no lo hago, siento que mi vida espiritualmente está siendo juzgada como negativa delante de Dios. Entonces un checklist, y Dios no nos llama a hacer un checklist de nuestra vida espiritual. El Señor nos llama a gozarnos en su presencia, hacerlo por amor. ¿Qué es lo que corrompe entonces esa condición y nos lleva a no estar siempre gozosos en oración y agradecidos? 7 cosas, hermanos, básicamente 7 cosas. Pueden haber más, pero creo que con estas recogemos las causas generales de qué es lo que rompe ese gozo, esa oración y gratitud que tendría que ser el signo distintivo de un hijo de Dios. En primer lugar, dudas de quién es Dios. No estar seguro de que la palabra de Dios es confiable. ¿Por qué? Porque si tú no crees cuando Él dice que Él hace todas las cosas para que ayuden a tu bien, porque te ama y le amas, si tú dudas que el deseo de su corazón para nosotros es bondad y no maldad, si tú dudas de los beneficios de su amor para con nosotros, si tú dudas de que Él es fiel y que su misericordia es nueva cada mañana, si tú dudas que Dios es escudo y no quita ningún bien a los que viven en integridad, si dudas de la veracidad de Dios, si dudas de su palabra, entonces vas a tener problemas en ser agradecido. Si dudas de su poder soberano, si crees que hay cosas que suceden fuera del control y de la voluntad de Dios, va a ser muy difícil que seas agradecido a Dios en todo. Si dudas de su sabiduría y crees constantemente que hay una mejor forma de hacer las cosas, ¿por qué tendrías que ser agradecido con Dios? Si dudas de su amor. Si crees que si Dios te amara de forma real, no tendrían que suceder las cosas que te están sucediendo, entonces ¿por qué tendrías que ser agradecido con Dios? Cualquier duda, hermano, ataca la identidad de Dios. Cualquier duda es un ataque frontal a la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, su poder, su amor, su naturaleza. Cualquier duda tiene el poder de envenenar tu corazón redimido, que tiene que estar produciendo gratitud permanente y abundante. La duda rompe con el estado de gratitud. 2, egoísmo. Si nosotros añadimos a la duda egoísmo, entonces es la actitud que dice: quiero las cosas, pero como yo las quiero, no las quiero de la forma en la que Dios está haciendo las cosas en mi vida. No estoy contento con las cosas que Dios está permitiendo o propiciando en mi vida. El egoísmo es el deseo de que Dios deje su trono y te lo ceda a ti. El egoísmo es el deseo de estar a cargo tú de tu propia vida, tomar tú tus decisiones, creer tú en tu voluntad personal como algo más importante que la voluntad de Dios. Eso, hermano, es egoísmo. Cuando dices: quiero mi vida de esta forma, quiero mi cónyuge que sea de esta forma, quiero que mi trabajo sea de esta forma, que mi iglesia sea de esta forma, quiero. Y si Dios no entra y encaja en mi plan de forma personal, mi voluntad personal, entonces se comienza a enojar en contra del plan de Dios. Un espíritu ingrato es el resultado de una persona egoísta. No, tu esposo es como es, hermana. Tu esposa es como es. Ahora, ¿tú crees en un Dios soberano? Un Dios todopoderoso, un Dios de absoluta sabiduría. Entonces, Dios pudo haber evitado que te casaras con ese que te casaste.
Dios lo pudo haber evitado, pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué lo permitió o por qué lo propició? Porque está conformando un todo de circunstancias que, si tú eres una persona llena del Espíritu Santo, una persona espiritual con comunión con Dios, nutriéndote de la palabra, entonces ese tipo de esposo, ese tipo de familia, ese tipo de iglesia terminará produciendo el carácter de Cristo en ti. Obrará a tu bienestar. 3. En primer lugar, entonces, ¿qué dijimos? Dudas. En segundo, egoísmo. En tercero, mundanalidad. ¿Qué es la mundanalidad? Simplemente es el amor por las cosas del mundo. Alguien que tiene una visión llena de cosas triviales, como el placer, popularidad, prestigio, posición, dinero, cosas que son pasajeras, cosas que consume el mundo, porque son las que produce el mundo para el mundo. Esas cosas banales, triviales, terrenas, caducas, efímeras, pasajeras, transitorias, no fueron producidas por Dios, hermanos. No es el alimento que Dios tiene para sus hijos, no es la cultura, no es el medio ambiente que nosotros debemos de consumir. Estamos en medio de ese ambiente, pero nosotros no consumimos de esas cosas. No consumimos esas cosas. Es como si tú te vas a vivir a la India. Hermano, ¿cuál es el alimento que se consume habitualmente en la India? Bueno, chango, dice un hermano allá atrás. Bueno, yo no sé si chango, ¿verdad? Pero bueno, cosas raras. Yo he visto que hacen una especie de mezcla entre arroz, lenteja, frijol, los sazonan con algunas especias y entre una enorme cantidad de moscas, sin lavarse las manos, los toman con las puntas de los dedos y así están comiendo en las zonas populares. Hermano, si nosotros vamos a la India y ese fuera el estilo alimentario de vida, alimenticio de vida, de la cultura, ¿qué hacemos nosotros? Yo me voy a un Walmart. Pues si yo me voy a una Aurrerá, pido 1 kilo de jamón, un pan Bimbo, porque hasta en India hay Bimbo, ¿verdad, Edgar? Pido unos buenos bolillos, virotes o como les digan en ese lugar, un pedazo de carne de lo que encuentre, de pollo, y entonces me preparo mi alimento, porque esa forma de cultura no la puedo adoptar. Ahora, la gente de allá lo consume de forma normal y habitual porque así es su cultura. Yo estoy seguro que si ellos vienen para acá también dirían: no, hombre, yo no puedo comer esto, es infumable esta comida. Hermano, si tú crees que la comida china que se consume en China es la que comes aquí en la plaza, estás bien equivocado. No, la gente que ha ido a China sabe que la comida china real no se puede comer por cuestiones de cultura. Ahora ellos vienen para acá a comer la comida mexicana y tampoco. Ellos prefieren su comida. Hermanos, lo que el mundo produce no lo produjo para los hijos de Dios. No es nuestra cultura. Nosotros no somos llamados a ser mundanales, a amar las cosas que el mundo ama: prestigio, fama, posición, popularidad, bienes materiales, dinero, economía, preponderancia, ego, orgullo. No, hermanos, no. Alguien que no tiene su vista en las cosas de arriba, sino en las de la tierra, no podrá ser agradecido con un Dios que nos promete una herencia celestial. La herencia de Dios es celestial, hermanos, no terrenal. Esa herencia es inmancillable, inmarcesible e incontaminada. No es de este mundo, porque lo que hay en este mundo todo ha sido mancillado, contaminado y es inmarcesible, es marcesible, se marchita. Todo caduca, todo tiene fecha de máximo rendimiento. Todo, hermano, hasta el pan Bimbo, ¿verdad? Tiene una fecha de máxima frescura. Todo caduca en esta tierra, hermanos. No, la herencia de Dios es incontaminada, inmarcesible, inmancillable. ¿Por qué? Porque es espiritual, porque no se degrada, no se agota, no se desgasta, no se contamina, no se pudre. Entonces, una persona que solamente está viendo las cosas de la tierra y no las de arriba, ¿cómo podrá ser agradecido con un Dios cuya herencia es espiritual, celestial?
El espíritu crítico, hermano, es otro punto. Cuarto, cuando tenemos un espíritu crítico, venimos de la mundanalidad. Ahora, parte de la mundanalidad es tener un espíritu de crítica. ¿Quién tiene un espíritu crítico? Pues generalmente la gente amargada. A ver, ¿vinieron los amargados? Ay, qué bueno, estamos a salvo, estamos bien. Una persona amargada destruye un corazón agradecido. Tú te juntas con una persona amargada más del tiempo necesario, es decir, 2 microsegundos, y corres peligro de que la gratitud de tu corazón comience a disolverse, porque ciega la visión, destruye la gratitud, afecta el entendimiento, y una persona así se hace inútil para Dios, se convierte en un dolor a la gente que le rodea. Yo he estado en amargura, hermano, y quiero decirte que cuando yo he estado en amargura, nadie quería estar conmigo. Nadie. ¿Quién quiere estar junto a un amargado? Gloria al Señor por su poder de restauración y transformación. Pero un amargado contamina el medio ambiente. El espíritu crítico entonces lleva a corromper el amor. Ese espíritu crítico hace un análisis excesivo de todas las cosas. Tiene una necesidad de criticarlo todo. Un espíritu crítico produce a una persona negativa, amargada e ingrata. Y esto emana del orgullo de un ego engrandecido que dice: merezco algo mejor. No merezco lo que me está pasando, merezco algo mejor. Una persona que piensa así no puede ser agradecida. Quinto, la impaciencia. Hay personas que no dan gracias simplemente porque no están contentas, porque Dios no opera según la agenda que ellos tienen, el reloj que ellos están utilizando. Quieren una gratificación instantánea. No están dispuestas a enfrentar el proceso. Y nuestro Dios es un Dios de procesos completos. Es un Dios de orden. La misma creación de la tierra se describe en un proceso ordenado. En el día 1 hizo lo correspondiente al día 1, en el 2 lo correspondiente al día 2, el 3, el 4, al hombre lo hace hasta el día 6, y en el 7 descansa. No descansó antes, ni hizo al hombre antes. Nosotros hubiéramos pensado en la lógica humana que el hombre tendría que haber sido el primer elemento de la creación, pero no. Dios diseña, crea el hombre hasta el día 6 porque es un Dios de orden, es un Dios de procesos completos. Él no avanza al 2 en tu vida si no ha concluido con el 1. Entonces el impaciente es la persona que simplemente está descontenta. Son personas que no pueden enfrentar el proceso, no pueden decir: gracias, Señor, porque puedo ver tu mano operando en esta situación, en tu tiempo y en tu forma. Señor, gracias. Personas que son como niños haciendo un berrinche porque quieren las cosas en su tiempo y en su forma, y no pueden esperar pacientemente ni agradecer a Dios pacientemente. La impaciencia, hermanos, entonces destruye la gratitud. ¿Has visto a un niño haciendo una rabieta por un dulce? Cuando finalmente el padre, por hartazgo, le compra el dulce pensando que de esta manera el niño se callará, sucede que ahora el niño ve un juguete. ¿Y qué pasa? Comienza con una nueva rabieta, porque el niño busca gratificación inmediata, de corto plazo. Y tú le puedes estar explicando por qué tu amor se ha manifestado a través de comprarle ese dulce cuando él ya está deseando la tercera cosa, la cuarta cosa, la quinta cosa. No toleran los procesos los niños. A los niños tenemos que enseñarles a entender los procesos, a entrar en los procesos y desarrollar su paciencia en los procesos. Lo peor que puede hacer un papá es ceder a la presión del niño, a la rabieta del niño, al berrinche del niño. Ceder. Y son estas escenas vergonzantes donde yo comentaba hace algunos días, es hasta complicado llevar a tus hijos a visitar a un hermano a su casa, a un familiar, porque son niños que avergüenzan. Su conducta es antisocial. Nuestros niños de 3 años, de 4 años, de 5 años
deben de saber comportarse en los diferentes ambientes en los que se encuentran, hermanos. Es que tiene 3 años, pues por eso, instrúyelo, edúcalo, amonéstalo con la palabra y disciplínalo. Es para su bien. Si no quieres que sea un malestar para la sociedad en el futuro, entonces enséñalo a caminar en los procesos. Pero ¿cuántos cristianos sabemos que somos impacientes o que son impacientes, hermanos? No toleran los procesos. Y una persona impaciente entonces no puede ser agradecida. En sexto lugar, frialdad espiritual, o sea, apatía. Lo que hemos estudiado hace algunas semanas apenas, la depresión espiritual, esta pérdida de gozo, de amor, de entusiasmo, de alegría por Dios y por las cosas de Dios. Falta de amor hacia las Escrituras, falta de pasión en la adoración, un descuido hacia la palabra de Dios, hacia la oración, un desperdicio de tiempo en las cosas triviales y mundanas que al final dejan tu vida vacía. ¿Cómo te sientes, hermano, después de haberte dejado capturar 2 horas en el Facebook? Porque era tu día de descanso y decidiste quedarte acostado, acostada en la cama o tumbado en un sillón 2 horas con el celular, subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, viendo, consultando, y todo lo que puedes ver en tu teléfono celular, 2 horas. Al final acabas vacío. ¿Exhausto de qué? De no haber hecho nada. Completamente vacío. Y entonces esta gente se vuelve vacía espiritual, apática, gente que pierde su intimidad con Dios. Han perdido el gozo intenso del estudio de la Biblia y la consecuencia es que su corazón no tiene gratitud. Una persona en apatía no es agradecida. Y en séptimo lugar, la rebelión. Cuando la rebelión llega a un nivel de apertura, claro, la persona que dice: no estoy agradecido porque no estoy de acuerdo con Dios. No estoy agradecido porque estoy enojado con Dios. No me gusta lo que Dios está haciendo en mi vida. No soy agradecido con Dios y no quiero ser agradecido con Dios. Yo no le pedí esto. Esto, hermano, es ser rebelde abiertamente. Y en cualquiera de estas 7 condiciones tienes un pecado abierto. Porque estamos desafiando abiertamente la instrucción de dar agradecimiento a Dios en todo. El mandato del Nuevo Testamento de que debemos estar agradecidos por nuestra salvación y por las bendiciones que son interminables de parte de Dios. Hermanos, tendríamos que estar agradecidos por el don inefable de nuestro Señor Jesucristo, por la victoria sobre el pecado y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por la guía divina, por la provisión completa para nuestras necesidades, por la esperanza de gloria, por el poder de la palabra, por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, por la santidad de Dios que nunca se equivoca, agradecidos por el aliento de vida, por el cielo y por todo lo demás. Y si no estamos agradecidos, entonces, hermanos, es pecado, porque somos rebeldes, somos fríos, somos indiferentes, somos impacientes, somos críticos, somos mundanos, somos egoístas, y todo eso, hermano, es pecado. Dad gracias a Dios en todo. Es el resultado de la vida llena del Espíritu Santo. Como dice Filipenses 2, no lo puedes producir por ti mismo, Dios lo produce en ti, porque Él pone en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios entonces está llevando a cabo su obra, hermanos, para hacernos gente agradecida, y sucede mediante el poder del Espíritu de Dios. Si estamos llenos del Espíritu de Dios, Él lo produce. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Esto ya lo sabemos, ¿no? Esto ya es materia estudiada para la iglesia. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? ¿Cómo? Consumiendo la palabra.
Efesios lo manifiesta con esta terminología, llenos del Espíritu Santo. Colosenses dice que estemos llenos de la palabra de Dios en abundancia. Y los efectos de estar llenos de la palabra y de estar llenos del Espíritu son los mismos. Hablaremos entre nosotros con cantos, himnos espirituales, con salmos. Los hombres trataremos a nuestras mujeres como coherederas de la gracia, las amaremos como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela una iglesia gloriosa, sin arruga ni cosa semejante. Amaremos a nuestra esposa como amar a nuestros mismos cuerpos. La esposa estará sujeta al marido como al Señor en todo. Los hijos honrarán y obedecerán a los padres instruirán y amonestarán a los hijos en amor, no los exasperarán. Los patrones tratarán con dignidad a sus siervos. Los siervos servirán a sus patrones no como al patrón, sino como al ojo de Dios, en una forma digna, en una forma íntegra, en una forma honesta. Es decir, que la llenura del Espíritu Santo no se traduce en efectos espiritualizados, místicos. Estar llenos del Espíritu Santo no es de repente hacer cosas estridentes o difíciles de explicar. Un hermano de repente saltando del techo al piso, ¿está lleno del Espíritu Santo? Una hermana que comienza a darle vueltas a la cabellera como Gloria Trevi, ¡ay, es que está llena del Espíritu Santo! Un hermano que camina o se arrastra como viborita entre las filas, está lleno del Espíritu Santo. Esta iglesia está llena del Espíritu, está llena de locuras, pero no del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo que se da en consecuencia de la redención y la comunión íntima con Cristo y el consumo de su palabra, la vida de oración, el uso de los medios de la gracia, es sobrenatural, pero produce efectos naturales. Vidas íntegras, vidas dignas, vidas de obediencia a la palabra de Dios. Una vida genuinamente espiritual es una vida práctica, no es una vida mística, hermanos. Es una vida práctica, es una vida de obediencia a la palabra de Dios. El hombre que le puede ser fiel a una mujer el resto de su vida, la mujer que lo puede respetar, los hijos que honran a los padres que instruyen a los hijos modelando la vida cristiana con ellos mismos. Esta es la vida llena del Espíritu Santo. Es una vida mística, hermanos, no, es sobrenatural, pero no es mística, es sobrenatural y produce efectos naturales en nuestro medio ambiente. Y espiritualmente se distingue porque es la vida de un hijo de Dios que tiene gozo, que vive en oración y en gratitud permanente a Dios en todo. ¿Qué pasa cuando somos agradecidos? Bueno, Dios es glorificado, nosotros somos bendecidos, la iglesia es edificada y los perdidos son alcanzados. Una iglesia espiritual con gozo, oración y gratitud es una iglesia eficaz en llevar a la gente el conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, el impacto es muy grande. ¿Qué es lo que Dios pide a las ovejas entonces en términos de estar relacionados con Él? Que se gocen todo el tiempo, que oren todo el tiempo y que sean agradecidos todo el tiempo. Es un deber espiritual. Es capacitado este deber por el Espíritu Santo morando en nosotros, y conforme cedemos nosotros nuestra voluntad al Espíritu Santo de Dios, entonces Él lo produce en nosotros. Gozo, oración y gratitud permanentes en todo, como hijos de Dios. Este es un buen sensor, confiable 100%. Para medir cuál es nuestra condición espiritual, cómo estamos viviendo ante Dios, cómo nos encontramos, que el Espíritu Santo nos hable, nos redarguya con su palabra y produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Una vida de gratitud en todo a Dios. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte
simplemente darte gracias. Queremos que esta sea nuestra natural forma de vida, la gratitud. Porque sabemos quién eres. Eres soberano, eres todopoderoso, Señor. Estás haciendo las cosas con sabiduría, porque tú eres la fuente de toda sabiduría. Tu inteligencia es insondable, en muchos sentidos incomprensible para nosotros. Pero nos basta saber, Señor, que eres bueno, que tu santidad es perfecta, que no te equivocas, que nos amas de forma tal que nada podrá separarnos del amor tuyo que es en Cristo Jesús. Ninguna adversidad en lo natural o en lo sobrenatural, Señor, ni la desnudez, ni la espada, ni el hambre, ni la angustia, ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestad podrán separarnos de tu amor que es en Cristo Jesús. Lo sabemos. Sabemos que nos has hecho participar a tu costado, Señor, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Sabemos que el final de esta vida terrena no es el final de nada. Sabemos que vamos a tu presencia, donde tendremos la absoluta y total plenitud de gozo. Sabemos que en aquel lugar tú enjugarás toda lágrima de nuestros ojos. Sabemos que allá no habrá más llanto ni dolor. Sabemos, mi Dios, que tienes una morada para nosotros en la casa de tu Padre. Sabemos que en esta tierra estás conformando tu imagen en nosotros y que soberanamente utilizarás lo que con total sabiduría determines es necesario. Por lo tanto, Señor, por la eternidad, iniciando desde esta vida terrena, somos agradecidos contigo en todo. En todo obra para nuestro bien. Como tus hijos, has puesto tu amor en nosotros. Hoy te amamos de forma imperfecta, pero nos estás perfeccionando en el amor, Señor, de forma tal que el temor es echado fuera. Y hoy podemos decirte gracias en todo y por todo. Gracias porque hay un bien superior y divino que estás constituyendo, tu imagen en nosotros. Ahora, hermano, haz tu oración, una oración personal y concreta. Si el Señor ha iluminado esta verdad en tu corazón, entonces aquello por lo que hasta el día de ayer o hace rato te quejabas, renegabas, no deseabas, entonces dile al Señor: gracias, Señor. Si es una persona, si es una relación, si es una labor, dile: Señor, gracias. Si son las consecuencias de tu pecado, dile al Señor: me arrepiento. Tú no propiciaste esto, ese es el resultado de mi pecado, de mi disidencia de ti. Esto, Señor, tenía que suceder en contra de mi vida, porque tú eres un Dios justo. Pero aún gracias, mi Señor, porque a través de tus justos juicios corriges mis caminos, enderezas mis sendas, me guías por sendas de rectitud y de justicia. Señor, gracias por tu disciplina, porque es la evidencia de que soy tu hijo, porque me amas. Señor, gracias, gracias, porque me estás perfeccionando en la paciencia,
porque me muestras la necesidad de buscarte, cómo pretender vivir esta vida separado de ti, pero unido a ti, Señor, todo lo puedo, porque tú, Cristo, me fortaleces. Puedo serte fiel en la adversidad, leal en los problemas. Dale gracias a Dios, hermano, por todo aquello que conturbaba tu corazón. Hoy tiene que ser un motivo de gratitud por tus hijos. Aun si tus hijos son rebeldes y difíciles de tratar, gracias, Dios, porque me muestras que si no es a tu manera, a mi manera, solamente los echaré a perder. Gracias por la oportunidad que me das de rectificar. Señor, gracias por esas personas difíciles de tratar. Gracias, Dios, porque todo obra para bien, porque te amo. En el nombre de Jesús, Dios, gracias. Y si tú, hermano, dices, es que no me siento agradecido ni deseoso, pero entiendo mi necesidad de Dios, entonces dile al Señor, perdóname, Padre. Ahora entiendo que sin ti soy una persona condenada al infierno, miserable, y sin tu salvación estoy perdido. Señor, creo en ti, creo en tu obra en la cruz del Calvario, creo en tu salvación por la sangre del Señor y tu perdón, y te recibo en mi corazón. Ven, Señor, y habita en mi corazón como mi Salvador y como mi Señor. A ti rindo mi obediencia, enséñame a ser obediente. Tu Espíritu Santo me enseñe una vida de rectitud, me guía a la justicia y a la verdad. Sálvame, Señor, te necesito. Señor, bendecimos tu nombre y exaltamos tu majestad hoy, y te damos gracias siempre, en todo y por todo, Cristo. Amén y amén. Bien. Con cuerdas de amor me llamas. Hoy quiero acercarme, escucharte y rendirme a ti. Canta con nosotros. Tu voz me atrae a ti. Con cuerdas de amor me llamas. Hoy quiero acercarme, en tu presencia quiero vivir. Una vez más, dile al Señor. Tu voz me atrae a ti. Con cuerdas de amor me llamas. Hoy quiero acercarme, escucharte y rendirme a ti. Dile al Señor, tu voz, Señor, tu voz me atrae a ti. Con cuerdas de amor me llamas. Hoy quiero acercarme, en tu presencia quiero vivir.
esperaré y te adoraré. Te quiero a ti, amado de mi corazón, sentarme a tus pies y entregar todo mi ser. Te quiero a ti, amado de mi corazón, en ti esperaré y te adoraré, mi Jesús. Dile, tu voz me atrae a ti, con cuerdas de amor me llamas. Hoy quiero acercarme, confiadamente me acerco, Señor, escucharte y rendirme